Estamos en Posradio. Estamos en Pan y Trabajo. FM 107.1. 3M para el programa de hoy. Matemática, música y mañana, ¿no? De esto vamos a estar hablando en este programa. ¿De qué, Paula? Matemática aplicada a la música, los empleos del futuro, la composición asistida, los jóvenes y el trabajo. Y también los trabajos del futuro serán objeto de entrevistas con el doctor Pablo Zeta y con Santiago Poy. Pablo Zeta es decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad Católica. Y Santiago Poy es doctor en Sociología, investigador del CONICET y forma parte del Observatorio Social de la Deuda. ¿Empezamos? Posradio, con Paula Marzulli y Juan Pablo Tramesari. En este afán de mezclar cuestiones absolutamente distintas, vamos a meternos con un tema que tiene que ver con dos disciplinas que no sabíamos que son tan cercanas. De eso se trata el enigma de hoy. La música y la matemática. El doctor Pablo Zeta es decano de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. De la A a la Z vamos a hablar de todo. ¿Cómo le va, doctor Pablo Zeta? Muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, feliz de estar acá y de poder hablar un poco de lo que hacemos en la facultad. Música y matemática, ¿qué tienen que ver? Bueno, la música y la matemática tienen muchísimo que ver porque la música prácticamente desde sus orígenes está vinculada a cuestiones de proporción de sus parámetros. Al ser un arte temporal, la organización del tiempo tiene que ver con la utilización de proporciones, el manejo de la altura, es decir, el grave y agudo de los sonidos, de las intensidades, etc. La multiplicidad de parámetros que intervienen en la música, en la composición en particular, en general sigue reglas que son reglas bastante simples desde el punto de vista de la aritmética, pero que se van complejizando con el correr de los años y en el siglo XX los procedimientos compositivos son realmente complejos y algunos requieren de una matemática bastante ¿Se gana compleja. con esto o se pierde arte? Porque uno piensa la matemática como ciencia y la música tal vez más como arte, ¿no? Sí, ya lo dice el nombre de nuestra facultad, ¿no? Facultad de Artes y Ciencias Musicales, y fue creada en el año 58 con la Universidad Católica Argentina. La música tiene una dualidad, tiene esa dualidad, ¿no? Es un poco de ciencia, es un poco de arte. Y nada, la ha acompañado, como recién les contaba, desde los orígenes y, qué sé yo, por ejemplo, la música de los griegos que han determinado un sistema musical a partir de la división de la cuerda en diferentes fracciones y a partir de esas relaciones simples numéricas establecen todo un sistema musical, de ahí salen las notas, digamos, de los modos griegos. Y bueno, las proporciones han regido el arte desde siempre. Por ejemplo, el caso de la proporción áurea, ¿no? Sí. Bueno, el primero que hace referencia y profundiza en esa relación entre dos segmentos, ¿no es cierto? Que fue muy aplicada en la pintura después y en la arquitectura. Quien, digamos, reflexiona sobre ese tema es Euclides, en el año 300 a.C. Que lo tenemos como matemático, ¿no? Exactamente. Claro. Como matemáticos y músicos, porque también la música era considerada, digamos, junto con la astronomía, ¿no? Como las artes y las ciencias fundamentales, digamos, de la formación. El modelo, por ejemplo, de la Facultad de Música está basado también en esto del quadrivium, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Y es como un modelo de las artes, de las universidades medievales, digamos, donde la enseñanza se dividía en el trivium y el quadrivium, que eran diferentes como asignaturas, por decirlo de alguna manera, diferentes áreas de conocimiento. ¿Serían cuáles estas del y estaba, quadrivium? no las recuerdo
todas, pero estaba la astronomía, la matemática, la música, etcétera. ¿no? Bueno, evidentemente, doctor Pablo Zeta, lo interdisciplinario es común en esta carrera, ¿no es cierto? Evidentemente esto que era muy accesible para los griegos, desde la matemática, de la astronomía, como bien usted lo señalaba, el tema de las artes, el tema de la filosofía, Tal cual. esto se sigue replicando hoy ya a siglo XXI. Mi pregunta, ¿cómo impacta la tecnología entonces en esta nueva forma o en esta continuidad de la creación musical? Bueno, la tecnología comienza a utilizarse en la música. Bueno, hay que ver de qué tecnología, ¿no? La tecnología electrónica, por decirlo de alguna manera, porque el piano, sin ir más lejos, es un elemento tecnológico, ¿no? Pero sabemos que usted sabe mucho de tecnología. Sí, en relación con los medios digitales, digamos, yo me especializo en esa parte, ¿no? Y en la programación. Pero esa conexión entre la música y la tecnología comienza a fines de la década de 1940 y nace en el año 48 una música nueva que era bastante revolucionaria en ese momento, que se denominó música concreta, ¿no? De manos de un compositor llamado Pierre Schaeffer en París. Y a partir de ahí, bueno, empezaron a aparecer nuevas expresiones, nuevos géneros, como la música electrónica. Después ambas se fundieron en algo que podríamos llamar hoy música electroacústica, etc. Eso es lo que hizo, digamos, conectar mucho más fuertemente a la matemática con la creación musical, para poder entender y manejar y controlar el sonido, sobre todo, ¿no? Si bien las reglas que se establecen para dar proporción a la música, para dar estructura a la música, son en general relativamente simples, lo del sonido es bastante complejo, ¿no es cierto? El tema de trabajar sobre el sonido, comunidad. Entonces, ahí hay una vinculación muy fuerte con la ingeniería y hablamos de herramientas matemáticas como, por ejemplo, la transformada discreta de Fourier o la transformada Z, que se estudian en una carrera de ingeniería por ahí en tercer año, ¿no es cierto? Ahora, ustedes hablan de procesamiento en tiempo real. Sí. ¿Qué significa esto? Y de composición asistida. Sí. ¿Qué es lo que tiene que asistir a la composición y cómo procesamos? Lo de procesamiento en tiempo real es un género que surge con mucha fuerza, bueno, en los 70 existía, pero con mucha más fuerza en los años 80, y en los 90 es como que explota porque comienza a utilizarse con mucha más frecuencia y con muchísimas más posibilidades las computadoras personales. En los 90 la computadora empieza a poder procesar el sonido en tiempo real. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, toco la flauta y con un micrófono como este tomo el sonido de la flauta, lo ingreso en la computadora, lo transformo y lo reproduzco por parlantes, tiempo real quiere decir que prácticamente no hay un retardo entre la entrada del sonido de la flauta y la salida por los parlantes. Como un streaming. Como un streaming, claro, algo así, que ocurre, que se va transmitiendo en tiempo real. Y eso dio lugar a un género que es obras para instrumentos tradicionales con procesamiento en tiempo real, donde se toma, como decía, con micrófonos a los instrumentos, se los procesa y se genera como una especie de metalenguaje que enriquece o extiende o amplifica las posibilidades de los instrumentos. Ese es un género en sí mismo, ¿no es cierto? En el doctorado que tenemos nosotros en la Facultad de Música hay un seminario que se llama Procesamiento en tiempo real y Composición asistida. ¿Qué sería la composición asistida? Es el uso de la computadora, pero no para que suene algo. Es decir, lo que me da la computadora es datos que yo voy a utilizar para componer. ¿Se entiende? Es como una especie, por eso se llama composición asistida, porque la computadora me asiste en el desarrollo de estructuras o de procedimientos que yo luego voy a utilizar en la composición. No es que la computadora compone por sí misma, es decir, lo único que me da es determinada información que yo le pido. Y para eso, en ambos casos, tanto en el procesamiento en tiempo real como en la composición asistida, existen lenguajes de programación específicos, ¿no es cierto? Entonces, lo que estudiamos en el doctorado son esos lenguajes para poder acceder a ese tipo de obras, digamos, compuestas de esa manera.
El doctor Pablo Zeta es el decano de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad Católica. Hubo una gran bailarina que se llamaba María Fuchs. Ella le enseñaba a bailar a sordomudos y su hijo era músico. Enseñaba con colores. Música, ¿qué hay en eso también? ¿Cómo es enseñar música con colores y ganar nuevos públicos, ¿no? Tal vez un público que uno jamás hubiese pensado cercano a la música, ¿no? Como los sordomudos. Claro. Sí, yo nunca trabajé esa relación directamente, ¿no? Una asociación de la altura con los colores. Sí, obviamente trabajé con pinturas y composición de obra en relación con una obra pictórica, ese tipo de cosas sí he hecho. Pero bueno, hay muchos estudios y hay mucho realizado en torno a eso, ¿no es cierto? Scriabin era un compositor ruso, que trabajó mucho en relación con los colores y la altura de los sonidos. Es más, hay un profesor en la facultad que se llama el doctor Federico Wiman, que tiene la particularidad de que él escucha determinadas notas y se le representan colores. O sea que es como, digamos, algo que ocurre, sí, donde el cerebro hace algún tipo de relación, sí, entre los sentidos, digamos, ¿no es cierto? Y es realmente muy interesante. Quizás sea el desarrollo que él tiene a nivel del cerebro, ¿no es cierto? ¿Eso lo puede transmitir a los alumnos? ¿Lo pueden desarrollar los alumnos? Esa particularidad, esa sensibilidad. No, en realidad no lo sé si es posible. Creo que se nace con esa situación. Es un poco como el oído absoluto, ¿no es cierto? Que uno reconoce la altura exacta de las notas y decir, escucha a alguien, produce un sonido y dice es un re, es un mi, o lo que ¿Quién de los grandes músicos tenía oído absoluto? Supongo que varios habrán tenido. También se entrena, ¿no? Lo del oído absoluto. Es decir, hay gente que le nace por... Hay como diferentes tipos también de oído absoluto, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un compañero en la facultad que tenía oído absoluto con su propio piano y en otro piano no podía. Es decir, él escuchaba algo que asociaba tímbricamente con el mecanismo de su propio piano. No sé qué exactamente sería. Tiene que ver con la memoria, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, a veces no es que reconocemos la altura, sino que reconocemos algún modo de producción de la altura, ¿no es cierto? Por ejemplo, los instrumentistas de viento en el jazz, los saxofonistas, así que como cada nota suena diferente, en un saxo, uno cree que todas las notas son iguales tímbricamente, pero hay pequeñas diferencias. Algunos músicos manifiestan como un oído absoluto en su instrumento y en determinadas condiciones de ejecución. No pierdas la capacidad de asombro. Post Radio, un lugar donde quedarse.